Value Investing FM, episodio 191. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de ICI al Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras increíbles entrevistas. Incluso esta va a ser la primera entrevista donde además tengamos un invitado fantasma. Pero antes de eso, Paco, el warning. Sí, volvemos al warning de las últimas semanas, que este es el último, porque la semana que viene tenemos la quedada presencial en Sevilla, ya lo sabéis, el domingo día 17, en Mairena de Aljarafe. Y bueno, si os interesa, escribidme a academiainversión.com/contacto. Estaremos por la mañana, empezará sobre las 12 de la mañana del domingo, y para quien se apunte, pues buscaremos algún sitio para comer. Y eso es todo. Adrián, ¿a quién tenemos hoy? Pues tenemos con nosotros a Julien Fogg, socio y gestor coordinador de Sextant ASI y que lleva trabajando en Amiral desde 2015. Él, como ya veréis, es francés, estudió toda su vida en Francia, salvo luego cuando se fue a Holanda para estudiar en la Rotterdam School of Management. Bienvenido a Value Investing FM, Julien. Hola, buenos días. Y también tenemos que saludar a otra persona que está aquí, y es que está con nosotros Pablo. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Paco. Que muchísima gente, ya te lo dijimos antes, que nos pregunta por ti, porque no estás en redes sociales. Ayer, bueno, estamos grabando el martes, esto saldrá publicado el domingo, estamos grabando el martes, y ayer lunes fue la gran caída de Facebook, WhatsApp, y tú la viviste como si nada, mientras que el mundo estaba parado. No la noté, básicamente. Ni Twitter, o sea, puede caer Twitter y tú ni notarlo. Pero bueno, ¿estás Hombre, bien? ¿Todo sí, bien, no? Porque mucha sí, gente nos pregunta, ¿está bien, Pablo? Porque dejaste las redes sociales, te desintoxicaste y todo bien, ¿no? sí, todo bien. Yo creo que la vida te puede ir bien a pesar de no tener presencia en redes y bueno, pues sí que es cierto que es llamativo que el no estar parece que te ha pasado algo y nada más lejos de la realidad. Todo me va estupendamente bien y disfrutando de la vida, pero sin tanta presencia en redes sociales. Bueno, pues encantado de saber que estás bien, Pablo. Y si os parece, empezamos con la entrevista, que bueno, nos vamos a centrar en Julien. Y bueno, está aquí Pablo también de apoyo. Y Julien, la primera pregunta es sobre tu pasado y nos gustaría saber por qué empezaste a invertir. ¿Qué te atrajo sobre el mundo de la inversión? Y bueno, no empecé a trabajar a los 15 años más o menos. Y bueno, desde ese tiempo me fascinan las empresas, ¿no? Cómo funcionan y por qué algunas hacen bien y otras no. Y con mi primeros sueldos empecé a invertir en la bolsa, pero estaba buscando un método, ¿no? Que funciona para invertir y encontré el charting, pero mirando tutoriales y todo no entendí por qué debería funcionar eso. Entonces no tenía mucho sentido y para eso bastante rápido. Busqué quién era el inversor más exitoso y cómo aprendió y así encontré el libro de Graham. Y pues Graham te aprende cómo funciona el mercado, un poco cómo analizar una empresa. Y eso es la razón por la que empecé a invertir. También tuve la realización que como inversor pues nunca pues cambias de trabajo cada día, ¿no? Un día eres especialista de ascensores, otro día de software
y pues nunca te aburres, siempre estás aprendiendo y siempre estás intentando adivinar lo que va a pasar con una empresa. Entonces era un challenge intelectual, más o menos. Ujú. Y relacionado con eso, con este challenge que dices, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues empecé a invertir en 2012 y en Amiral en 2015. Y yo diría que es lo que es cómodo, raramente paga bien. Entonces, a veces tienes cosas que hacer que parecen fáciles, pero no funcionan bien. O sea, las grandes oportunidades que he visto desde 2012, 2013 son cosas que a veces no son cómodas, como no sé, Brasil en 2016 había unos precios muy bajos y había un poco de miedo, el futuro no es claro y esta incertidumbre sobre las cosas, si tienes un precio justo, pues es una oportunidad, pero no es muy cómodo y nunca tienes toda la información que necesitas y hay que aprender a aprovechar de esas situaciones. Esa es la primera lección, diría. Me gustó mucho la frase. Lo que es cómodo raramente paga bien. Muy buena frase. Da para una taza, para hacer una taza o una camiseta. Y Sí, Julián no, pide copyright. no, sí, y mira, pues es divertido porque hemos lanzado el fondo asiático hace 6 meses ahora y cuando y un factor de este fondo estaba que invertimos en China, pero por varias razones tenemos un peso en China que es bastante pequeño en la cartera, porque por tema de acceso a la información, por tema de que es un mercado muy, muy complicado y no es el mercado donde vemos el más value, ¿no? En China hoy, pero los clientes querían mucho China hace 6 meses. Teníamos un pushback cuando hemos lanzado el fondo que era no tienes bastante China en tu cartera y cosas así. Y invertir en China hace un año estaba muy cómodo, pero es bastante peligroso, ¿no? Así que lo que hago en mi filosofía de inversión, ¿no? Es siempre intentar medir si los problemas ya están considerados por la gente, ¿no? Entonces ya, no buscamos algo cómodo, pero buscamos algo que nos ofrece, bueno, una rentabilidad buena. ¿Y cómo dirías o cómo caracterizarías tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado este estilo con el tiempo? Sí, pues sabes que en Amiral nosotros lo que nos une somos varios gestores y analistas y todo el mundo hace análisis, pero lo que nos une realmente es el estilo value. Pero value es una palabra que tradicionalmente se refiere a empresas muy baratas, ¿no? Para nosotros value es una empresa que cotiza muy debajo de su valor, con margen de seguridad, pero puede ser un per alto también. No estamos value en el sentido, perdona, muy tradicional. Entonces, mi estilo es value. Yo pienso que lo que pagas para un activo es muy importante porque hace parte de tu rendimiento final, porque es una manera de proteger tu dinero, ¿no? No soy de acuerdo con la gente que ahora es muy famoso, es decir, que si tienes un negocio que crece, pues puedes pagar lo que quieres y no importa. Yo no pienso eso, pienso que lo que pagas es muy importante, pero cómo ha evolucionado mi estilo es, antes estaba mirando mucho el pasado, ¿no? Y para algún tipo de empresa está bien, mirando los estados financieros del pasado y todo, pero he intentado evolucionar, es incorporar más lo que puede pasar en el futuro, porque ahora estamos pienso en un periodo de la historia donde hay mucha innovación, hay cosas que cambian. Pablo, perdona, no sé cómo se dice return to the mean. Reversión a la media.
Sí, revisión a la media es un fenómeno que se aplica a muchas cosas, pero a veces no. Y ahora voy intentando también no mirar todo el tiempo el retrovisor, como dice Buffett, ¿no? Es ver qué puede ser en el futuro. Entonces, la disrupción tecnológica, todo ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta y no hay que poner probabilidades sobre las cosas. Eh, te doy un ejemplo, si vendes air conditioning, pues ahora hay gente en América que ha inventado una pintura que te baja la temperatura de tu edificio tanto y piensan que te puedes pasar de tu air conditioning, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta y no hay que poner probabilidades sobre las cosas. Entonces, eso es la primera evolución. Otra evolución es que pienso que depende de la calidad de tus empresas en tu cartera, pero hay que combatir. Mucha gente hace demasiadas transacciones. Muchas veces cuando has encontrado una empresa buena, con un precio bueno, lo mejor es no hacer nada, ¿no? Es tener paciencia, esperar. Pienso que voy evolucionando, intentando no hacer demasiadas cosas. Ahora en el mundo tienes tanta información cada día, pero muchas veces esa información pues no te debería, no puedes llegar a ninguna acción, ¿sabes? Entonces intento evitar señales falsos. Esas son las dos evoluciones del estilo. Y ahora podemos entrar ya en materia del fondo y es que vamos a hablar sobre Asia, que es un tema que a mí me fascina mucho por el tema minero. Intento no tocar, no solo tener muchas minas en Asia, pero sí que son una fuente de demanda muy importante. Y hay países pues que son verdaderas potencias mineras como Indonesia. Entonces es un tema que me atrae mucho. Y la primera es, ¿por qué Asia? Es muy interesante porque tradicionalmente en Amiral somos especialistas de las pequeñas y medianas empresas en Francia, ¿no? Y Europa. Y ahora hemos llegado a un punto en el que hemos mirado el mercado asiático. Nos hace pensar al mercado francés hace 20 años cuando hemos lanzado la empresa, ¿no? Cuando Amiral empezó. Vemos ineficiencia, vemos crecimiento de las empresas, vemos muchas cosas nos hace pensar que hay oportunidades y que podemos coger también con un riesgo bajo. Te doy un ejemplo. La primera cosa es el crecimiento de la bolsa, porque hay que darse cuenta, si miras entre 2013 y 2021, el crecimiento de la bolsa en Asia, y digo de la cantidad de empresas cotizadas, eh, hemos añadido 5.000 empresas en Asia. Es un crecimiento entre el 30 y el 50%, si miras depende del país. Y si miras a, no sé, por ejemplo, los Estados Unidos, tienes 5.000 empresas más o menos ahora que cotizan. Entonces, el mundo ha añadido la cantidad de empresas que cotizan hoy en los Estados Unidos, lo ha añadido en Asia. Y esas empresas todavía siguen, ¿sabes? Sin muchos analistas. En Estados Unidos tienes 20 analistas por valor del S&P. En Japón tienes 3 o 4. En Corea es lo mismo. En todos esos países. Entonces, esos mercados son muy dinámicos, ¿sabes? Y vemos muchas empresas nuevas y nadie está analizando, o no mucha gente. A veces el float es pequeño, a veces la empresa justo cotizó y la gente no ha visto la empresa todavía. Entonces eso es la oportunidad en Asia. La otra cosa es que
las valorizaciones, el precio que pagas por los activos es bastante bajo, ¿no? Hemos visto estos últimos años más deuda en los Estados Unidos, precios carísimos la mayoría parte del tiempo. Y en Asia pues vemos precios que nos encantan y los negocios son buenos. Si miras el ROCE, Return on Capital Empleado de estas empresas que cotizan hoy, son buenas empresas. Entonces ya pensamos que hay un error y ya, o sea, hace falta gente que mira esos países. Y yo quiero preguntar, ¿cómo, ¿qué diferenciación ves entre los distintos países asiáticos? Porque obviamente Asia tampoco es un bloque homogéneo. Hay algunos países que te gustan más, otros menos. Las diferencias en seguridad jurídica entre unos y otros. Sí, jurídica y cultural también. Te doy un ejemplo muy claro. Mira, tenemos el primer peso del fondo es Japón, un 45%. Y Japón, la gente, los managers, tienen una cultura muy, no sé cómo decir en español, muy Conservadora, quizás. conservadora y también es el consensus. O sea, en Japón no existas tú como un individual, es el grupo antes de tú, ¿no? Mm. Y son muy conservadores, no quieren nunca decirte algo demasiado agresivo y después, o sea, por ejemplo, los managers no quieren decirte que van a ganar 10 millones de resultado operativo este año y después hacer solo 8. Entonces son súper conservadores. Entonces eso quiere decir que lo que te dicen para resultados siempre es demasiado bajo. Y bueno, hemos visto unas empresas que revisan la guidance. Bueno, el precio sube de 40% en 3 días, porque han dicho al mercado algo muy, muy bajo y hacen mucho mejor. Entonces, eso nos gusta porque una vez que entiendes que en Japón funcionan así, pues lo puedes aprovechar, ¿no? Y todavía hay mucha gente que no lo aprovecha. Entonces, eso es una cosa. Si vas a China es lo contrario. En China, pues, tiene una cultura bastante individualística donde buscan es un poco como en América, buscan oportunidades, son agresivos, puedes hacer un error y no es algo importante, entonces te van a decir cosas muy agresivas, te van a vender el mérito de la empresa. En Japón no venden la empresa. Hemos visto una empresa creciendo los órdenes del 20%, ¿no? Y cuando voy y pregunto qué tal, cómo va el negocio, me dicen, bueno, es un poco, está ok, pero no está nada genial. Y digo, pues, hay muchos clientes que piden productos ahora, ¿no? 20% de crecimiento en órdenes está bien, ¿no? Y la empresa te dice, bueno, ya es ok, pero bueno. Entonces, ese tipo de cultura en la comunicación es muy importante, también jurídico. Eh, por eso nos gusta Japón, entendemos muy bien la ley ahí. Eh, y las empresas japonesas tienen activos en otros países asiáticos, pero estamos escondidos detrás un, una jurisdicción que conocemos, ¿no? Mira, en Corea, por ejemplo, si estás accionista minoritario en una empresa cotizada, el dueño puede vender la empresa a otro grupo y no tienes el derecho de tag along. Eh, entonces el dueño, el CEO puede vender su empresa a un grupo industrial y tú no te tiene que comprar tu participación. Entonces eso no es una situación ideal. Entonces nosotros intentamos a veces aprovechar de eso. O sea, en Japón conocemos bien, tenemos muchas ideas y 45% del fondo. Indonesia también, tenemos un 15-20%. Filipinas es un mercado bastante interesante porque tienes mucha información, muchos detalles. La contabilidad es bastante buena. Puedes hacer un análisis. Y después miramos mucho el derecho del accionista minoritario. O sea, en Corea
es empresas muy baratas. Tenemos un colega coreano que hace un trabajo genial para encontrarlas, pero prestamos mucha atención a la gobernanza porque sabemos que la ley es menos protectiva, nos protege menos que en otros países. Entonces, yo pienso que el mercado es tan grande que no hace falta hacer todos los países. Si tienes 35 empresas en cartera, que es lo que buscamos, lo puedes hacer en un set de país bastante limitado, pero donde entiendes bien las leyes. Súper importante. Perdona, Julián, no sé si quieres comentar el día que estuvimos en 2016 haciendo visitas a compañías en Tokio, que yo estaba de vacaciones y Julián estaba junto con Louis Daffier, el gestor coordinador de Sextant Grand Large. Pasó algo bastante anecdótico visitando una compañía que se llama Agrocanesho. No sé si te acuerdas, Julián, de lo que nos preguntaron y lo que nos dijeron de nuestra visita. ¿Te refieres a que fuimos los primeros? Sí. Sí, sí, sí. No, eso estaba en un viaje genial, pero sí, algo que han hecho en este tiempo, venden productos para la agricultura. Pablo, perdona, no conozco la palabra en español. Pesticidas Sí, sí, y otros. entonces, y el mercado en Japón es bastante especial para ese tipo de productos, está bastante protegido del extranjero. Había otra cosa, que había un vehículo vinculado a un hombre político que es buen inversor ahora y que había empezado a comprar acciones. Entonces hemos decidido de mirar esta empresa. La visitamos con Pablo y la empresa estaba bastante, bueno, había un tamaño de, no sé, pienso que 200 millones de euros. Y ya, la gente nos comentó que estábamos los primeros extranjeros a visitar, ¿no? Y eso nos pasa mucho y no es que hacemos algo increíble. Avant también, que es una empresa que tiene 50% de cuota de mercado para la consolidación financiera en Japón, ¿no? Pues con las empresas que hay en Japón, tú pensarías que es una empresa muy grande, conocida y todo eso. La primera llamada con inversores internacionales es 2017. Y nosotros fuimos también los primeros a ir allí a visitar de extranjeros. Y es increíble. Tienes razón, Pablo, es que hay todas esas empresas que todavía no son muy descubiertas por tema de quizás de un poco de liquidez, por falta de cobertura, por falta de explanación a los inversores y ya intentamos aprovechar de eso. Y siempre poniendo un punto muy, muy importante sobre la gobernanza, porque es lo más importante cuando inviertes lejos de casa. Acabas de comentar sobre el tema de la contabilidad en Filipinas, que es bastante intensiva, bastante clara, que aportan bastante información. ¿Cuál dirías que de Asia es el país con la contabilidad más clara y cuál es el país con la contabilidad más oscura, más complicada? Sí, es una buena pregunta. Es difícil de darte, o sea, es mi opinión, no es Sí, sí, no tu es opinión. un hecho, pero mi opinión, en Filipinas nos gusta porque tienes bastante información, ¿no? Tienes informes de 200 páginas si necesitas. Em, entonces, ya tienes mucha información sobre transacciones entre, lo siento, related party transaction. Sí. eh, no sé cómo se dice en español, Pablo, perdona. Que son con partes involucradas o relacionadas. Eso Sí. es. Eso es, o sea, si yo compro materias primas a la empresa de mi tío, Sí, y bueno, a un precio justo o no, pero o si alquilo un edificio para mi empresa y bueno, pertenece a mi familia, lo tengo que decir. Entonces, en Filipinas ese tipo de información lo encontramos bastante bien y es muy importante. Entonces, en este sentido, tienes la información que necesitas para invertir bien, para tomar decisiones justas.
En Japón también. En Japón la información todavía no está en inglés. Hay muchas empresas todavía que no publican en inglés, pero en japonés tienes mucha información también. Entonces, buena calidad. Sabes que todavía no han hecho el shift hacia IFRS. Entonces la contabilidad es un poquito diferente, pero eso no es un problema. Yo diría que el país más oscuro es China, seguro. Si miras la cantidad de información que tienes pues Hong Kong ya no es mucho, pero China es súper, súper difícil. Además de ser un mercado con mucho crecimiento, lo que hace que hay mucha competencia y todo eso. Es un mercado donde la información circula mucho y es súper difícil. Te doy un ejemplo. Yo había oído que el inversor institucional con más extranjero, con más dinero en China, pues paga a analistas chinos cuyo trabajo es mirar las redes sociales todo el tiempo, porque hay tanta información que no sale por medios normales. Es súper difícil. Te doy otro ejemplo. Había trabajado sobre una empresa china que se llama Golden Throat. Había mirado después de un screening. Esta empresa, pues en el informe anual te dice que vende productos medicinales y todo eso. Y después buscando con Google, habían utilizado la imagen de un futbolista conocido, pienso que era Cristiano Ronaldo o alguien así, eh, sin su acuerdo para hacer publicidad para el producto, ¿no? Buf. y, y la empresa cotiza, no sé, 6 veces el PER o algo así, que es probable lo que vale, no sé. Pero solo eso justo para decirte que en China para nosotros es el mercado más complicado. Porque la información no la vas a encontrar en el informe anual, la empresa no te la va a decir, es súper complicado. Y cuando tienes mercados como Filipinas, como Indonesia, como Japón, pues ¿por qué molestarse, no? Para ser claro, miramos a China, trabajamos, pero en tema de tiempo invertido, no es donde invertimos en más tiempo, porque Japón es más interesante, Filipinas también, Indonesia también. Y hablando de Japón, o podemos hablar incluso en general de Asia, se pone en duda la calidad del equipo gestor, porque en Japón es un caso extraño, porque en general parece que tienen un componente, digamos, de alta calidad del equipo gestor, que es la honestidad, que yo creo que puede ser de los países con equipos gestores más honestos, pero en cambio otra pata importante dentro de la gestión, que es la asignación de capital, ahí tienen más problemas, porque quizás sean, pues lo que hemos hablado, muy conservadores, sobre todo vemos empresas con mucha caja, que no la invierten, que no la reparten. Entonces, de Asia, ¿cuál consideras que son los equipos con equipos gestores de mayor calidad o qué características ves y cuáles también los de peor calidad, que incluye eso, honestidad, asignación de capital, corporate governance, lo que veas tú? ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Sí, sí, es muy interesante. Pienso que tiene que ver caso por caso. Pienso que no, cuando miro las empresas, para mí es difícil hacer ¿sabes? Una conclusión Sí. global. En Japón, claramente, el problema es la asignación de capital, claramente, pero tienes precios súper bajos. Entonces, para intentar aprovechar de esta situación, tienes dos oportunidades. La primera es encontrar antes de los demás las empresas que no funcionan así. Te doy un ejemplo, pues tienes mucha caja todo el tiempo en Japón porque pensamos que un hecho que explica eso es que la gente ha conocido una crisis y una deflación durante 20 años. Entonces la gente encarga de las empresas tiene miedo del futuro
ha visto durante 20 años que tener caja en tu empresa es bien, porque tú puedes comprar más el año siguiente, ¿no? Entonces, se entiende por qué funcionan así en Japón, pero la primera opción entonces es aprovechar de eso con gente que no funciona así. Pero, eh, te doy un ejemplo, un screening que hacemos una vez al año, algo así, es mirar cuáles empresas en Japón tienen deuda. Porque si eres un CEO japonés y que tienes deuda, o tienes un negocio malo que necesita la deuda para funcionar, y eso no nos interesa, o tienes un negocio bueno, pero has entendido que la deuda te puede ayudar a hacer cosas interesantes y tienes un poquito de deuda, entonces no piensas como los demás, ¿no? Entonces te destacas. Entonces puedes aprovechar así. Te doy el ejemplo también de Avant, que es una empresa que tenemos en cartera, la que hace la consolidación financiera, que te mencioné antes. Pues Avant, eres en un... eres en una empresa cuyo fundador dejó un trabajo como consulting, dejó un trabajo de Sí, consulting en los años 90. ¿Y quién hacía eso? Casi nadie, ¿no? Ahora empezar tu empresa en Japón se está poniendo muy, muy común. Tienen un hub que se está formando en Fukuoka para startup. O sea, alguien hoy de 30 años que lanza su propia empresa en Japón no es común, pero casi. Pero otra manera de encontrar esta gente que hace buena asignación de capital es gente que piensa diferente y una manera de encontrar ese tipo de gente es ver quién ha lanzado su empresa a un momento cuando no estaba, sabes, algo muy común. Entonces Avant es un poco es un poco el caso, ¿no? Tienes un fundador que hace M&A en un país, M&A con precio bajo, en un país donde no se hace mucho M&A. No tienes deuda, pero tienes súper buena asignación de capital. Tienes o sea, mira también el consejo, el board, ¿no? Se dice el consejo, ¿no? En español. sí, Sí, el consejo de administración. el consejo de administración. El problema en Japón es que no tienes extranjeros, pues Avant tienen dos extranjeros. Interesante. Uno ha sido el presidente o vicepresidente de la bolsa americana, del New York Stock Exchange. Mira, eso es bastante raro, ¿no? Sí, Entonces en Japón es lo que hacemos. Claro que la asignación de capital no es buena, pero si miras, vas a encontrar ese consejo de administración, no sé, con gente joven, con extranjeros, y ahí te puedes preguntar, oye, ¿por qué? ¿No? Entonces eso destaca. La segunda cosa que hacemos en Japón, y después te respondo para los otros países, es en Japón hay empresas sabes que en Japón es el consensus que es muy importante, entonces no quieres hacer una decisión tú solo, pero si todo el mundo lo hace, pues tú vas a pensar hacerlo también. Y ahora la asignación de capital está mejorando en todo el país. Entonces, todavía tienes empresas con mala asignación de capital, pero el management está pensando hacer mejor o mejorar o cosas así, pero el mercado todavía no te da un precio alto para ese tipo de negocio. Eh, entonces nosotros hacemos engagement, eh, trabajamos con un equipo local que se llama Go Japan y con ellos lo que hacemos es que intentamos encontrar buenos negocios o muy buenos negocios con mala asignación de capital y trabajamos con ellos. Un resultado necesita más o menos 2 años para mejorar. Y tú sabes, cuando vas a un management japonés y no vas agresivo, pero dices, oye, pensamos que eso puede mejorar la empresa y damos datos y damos cosas, pues necesitamos tiempo, pero nos escuchen. Y eso es la segunda manera de aprovechar las situaciones, encontrar empresas cuya asignación del capital está mejorando. Si me permite simplemente dar un dato, Julián,
que es de nuestra presentación, yo creo que ilustra bastante lo que se está produciendo en Japón. En 2009, son cifras del Topics. En 2009, la suma de dividendos y buybacks era 5 trillion, todo lo que repartían las compañías entre dividendos y buybacks. En 2019, es decir, 10 años después, ha pasado a ser 25 trillion. Es decir, que las compañías japonesas en apenas 10 años han multiplicado por 5 el retorno a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Nosotros creemos que digamos, la tendencia es evidente y dentro de ese clima en el que está mejorando mucho la asignación de capital, si encima inviertes en compañías que claramente tienen pues modelos de negocio muy buenos, pues evidentemente como accionista no vas a tener que esperar 5 o 10 años como antes tenías que hacer para ver que el mercado pone en precio el valor que tiene la empresa, porque son las propias compañías las que están mejorando mucho en este aspecto. No, exacto, sí, exactamente eso. Y sabes, eso funciona también. Hemos una empresa, hablamos desde 6 meses y sabemos que otros inversores hablan con ella y han subido el payout al 50%, el dividend payout De golpe. de golpe. Estaban al 25 antes, que es un poco la media en Japón, es 25-30%, han subido al 50% directamente. Eso no estaba en el precio, la gente no esperaba eso. Otra empresa hacen consulting, IT consulting en Japón. Tienen mucha caja, cotizan a un precio bastante bajo, 2 veces el PER, no sé, con potencial de márgenes y todo eso. Desde que hablamos con ellos hace 1 año y medio, han decidido tener un seguimiento con el sell side. Entonces, tienen ahora un broker que publica informes sobre la empresa, que te ayuda el mercado a comprender mejor el negocio, ¿no? Y ya están empezando a pensar sobre qué van a dar como opciones a los empleados, ¿no? Para hacer que la gente trabaje mejor y, ¿no? Alineamiento de interés y todo ese tipo de cosas. Entonces, funciona, pero necesita un poco de tiempo. Pero eso es una estrategia que funciona bien. En otros países de Asia, brevemente, el problema que vemos es a veces tienes empresas cuyos fundadores, bueno, piensan que la empresa es un poco una holding personal a veces. Entonces, pienso que el trabajo importante es realmente hablar con ellos y ver si les importa el precio de la acción y qué van a hacer con el dinero, porque a veces vemos empresas interesantes, el precio bastante interesante, pero la familia que tiene el control te dice que no les importa nada, y el dividendo no les importa y nada les importa y tienen el control. Entonces, sí que pienso que hay que tener cuidado con esas empresas. Si no hay un evento en el capital que te puede ayudar a cambiar cosas, pues puedes seguir así años y años. Entonces, en Asia del Sur es más el problema. Y aparte de eso, yo quiero preguntar también por otros dos países en concreto, a nivel general, no solo de contabilidad, sino de seguridad jurídica, qué clase de malas menos encontráis, si están dispuestos a hablar con occidentales, sobre todo qué clase de relaciones están suelen tener con los gobiernos, que son el caso de Vietnam e Indonesia. Sí, pues en los dos países hay oportunidades buenas. Somos accionistas de una empresa en Vietnam que se llama FPT, empresa de IT súper buena, bien gestionada, con asignación de capital bastante buena. En Indonesia, de hecho, luego te comentaré sobre MAPA, que es una posición importante del fondo que está en Indonesia. Lo que hacemos ahora es mirar empresas medianas que han llegado a la bolsa recientemente, porque
en esos países tienes toda una parte del mercado que está en empresas como financieras. Y eso realmente para nosotros no es nuestro círculo de competencia. Entonces evitamos en estos países bastante el sector financiero y seguimos con empresas industriales o de consumo. Eh, en Vietnam ahora lo que está pasando es que tienes muchas capacidades de producción que se están localizando porque el mundo se ha dado cuenta de que no podemos producir todo en China, ¿no? Entonces, eso hay oportunidades en eso. En Indonesia tienes oportunidades en consumo, te hablaré de Mapa pronto y ya, son países interesantes. La capacidad del management realmente depende de cada empresa. Mapa pensamos que súper bien, hemos un muy buen contacto con el management y otras empresas realmente depende. No sé si respondo bien a tu pregunta. Sí, sí. Bueno, Julián, pues hablando ya de esta empresa, si te parece, podemos comentar la tesis de inversión de alguna de las principales posiciones del fondo. Y si te parece, empezamos por la mayor posición, que a día de hoy, si no me equivoco, es Mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Mapa es muy interesante, es una empresa de más o menos el 400 millones de capitalización y Mapa es un distribuidor de productos de deporte, ¿no? en Indonesia. Tienen 60% de cuotas de mercado. Por ejemplo, si quieres comprar marcas internacionales como Reebok, como Skechers, como Converse, Speedo, pues Mapa tiene la exclusividad para el derecho exclusivo para vender esos productos online y offline. Eh, entonces, Mapa realmente es si quieres vender en Indonesia y llegar al consumidor en Indonesia, tienes que pasar con Mapa, ¿no? ¿Por qué tienen esa cuota de mercado? Porque la matriz es Mapi, y bueno, es una empresa de retail más grande en Indonesia que eh, tiene lugares con malls muy buenos y bueno, es por su matriz que tiene esta cuota de mercado, este poder. Lo que pasa es que cotizaron la fila Mapa en la bolsa hace unos años, en 2018, y si no me equivoco. Y bueno, el mercado todavía no ha pasado mucho tiempo analizando esta empresa. El precio ha subido por algo 3 el año después de la cotización y después bajó después del COVID, ¿no? Pues si miras hoy, la verdad para nosotros es una empresa bien gestionada, trabaja bien con los datos, eh, porque el retail todavía es un negocio donde hay que ser bueno con datos y gestionar estoques bien y todo ese tipo de cosas. Son buenos para eso. No tienen casi ninguna deuda ahora. Y bueno, eh, seguro que el COVID ha sido un periodo difícil, pero no pensamos que van a necesitar dinero. Pensamos que eh, el balance está bien y van a seguir creciendo en los próximos años. En Indonesia tienes varios conceptos de tiendas que funcionan bien. Están desarrollando más ventas online con varias tiendas, entonces todo va bien. Y ahora los clientes de Mapa son tan contentos de la empresa que han empezado a preguntar a Mapa de ayudarles para los países vecinos, ¿no? Entonces, Tailandia, Filipinas. Entonces, tu cliente te pregunta ayuda para vender en otros países. Eso es un señal de calidad del management, de calidad de los equipos. Y Mapa ha empezado a invertir para desarrollar eso. Estamos solo al principio de esta fase internacional de la empresa. Si miras los modelos eh,
idénticos en otras partes del mundo ya han subido. Entonces la duda de la bolsa no es una duda sobre el modelo de negocio de Mapa. Según yo, es una duda sobre esta empresa en particular que no se merite. Ahora en tema de precio, pues estamos más o menos a 10 veces el resultado operativo, ¿no? Con proyecciones que no son agresivas, que son conservadores, porque siempre hacemos así. Y ya, nosotros pensamos que esta empresa vale bastante más. Pensamos que tienen tiene un futuro bastante bueno en Indonesia y también en el extranjero. Ahora todavía hace falta ver, pero pueden hacer bien también. Y el precio no tiene sentido para nosotros a este nivel. ¿Quieres comentar alguna otra? No, Sí, no, no, o sea, continúa. sí, no. Última cosa es que eh, el management es bueno, la gobernanza es buena. Eso es súper importante y hay un fondo de private equity que ya ha vendido un poquito de acciones y entonces el float, un problema es que esta empresa es bastante pequeña, o sea, al menos de 1 billón de euros de capitalización, muchos fondos, $1 billón, muchos fondos no miran, pero tienes esta combinación de que normalmente la capitalización tendría que aumentar con los resultados y el float también con este fondo que está vendiendo un poco. Entonces, no, nos parece muy interesante Mapa. Otra empresa, tenemos una empresa en Japón que se llama ProShip. Eso es una empresa de 200 millones. Tienen un software líder en contabilización de activos tangibles. Es algo muy nicho, tienen 50% de cuota de mercado y cómo funciona es que cuando necesitas poner un activo fijo en tu balance, en otros países puedes ir con un módulo de tu ERP, de Oracle o no sé qué utilizas. En Japón es tan complicado la ley que necesitas que ProShip ha cogido la mitad del mercado haciendo un software que el departamento de contabilidad les encanta porque puedes hacer todo muy bien. Entonces, pues tiene la mitad de un mercado. Cuando una multinacional, no sé, como Starbucks se implanta en Japón, utilizan ProShip para los activos fijos y eso ha permitido a esta empresa de tener clientes que se quedan 30 años o algo así. Eh, entonces, ProShip realmente tienes un mod súper fuerte porque son los mejores en este trabajo muy, muy nicho de la contabilidad de activos fijos. Empresa súper bien gestionada, 10% de margen operativo, no hay costes inútiles en la empresa. Lo que pasó hace 4 años bastante interesante, una empresa de IT japonesa que se llama NSD ha cogido unos 20% del capital. Mira que ProShip antes estaba una empresa gestionada por el fundador, ¿no? Y ahora está pasando de ser una empresa familiar, según yo, a una empresa un poco más profesional, con un accionista del sector. Y eso es bastante bueno. Lo que han hecho es hayan ayudado ProShip a mejorar sobre cosas. Han, han ayudado ProShip a desarrollar productos con ingenieros y ya. Y todo eso es súper interesante. Tienes otra tendencia en Japón, como comentamos antes, que las empresas están dejando el gap japonés para ponerse a IFRS y eso está forzando una transición al nuevo software de ProShip
y eso es súper bueno para los resultados. Entonces pensamos que esta empresa va a crecer unos 10% al año, 10-12% al año en los últimos 3-4 años, y el precio es, excluyendo el cash, el precio es 10-12 veces el PER. Entonces es una empresa súper fuerte, pero el precio no es demasiado bajo para nosotros. Estos precios imposibles de encontrar en Europa o Estados Unidos, ni de broma. Ya, claro, claro. Y bueno, esa empresa no tiene problema. Hay una probabilidad, perdona, bastante fuerte de que el resultado crece. Ya ha empezado, ya la bolsa ha empezado a ver eso un poco esos últimos meses. El problema de ProShip es un poquito la asignación de capital, claro, pero en este tema, pues ya pagan un payout bastante alto, del 40 o 50%, algo así. Eh, y NSD también está aquí para mejorar. Entonces la matriz, pues NSD, que no es la matriz, pero tiene 20% de capital, son mejores que ProShip en tema de asignación de capital, y están en el consejo de administración. Así que tienes esas discusiones, ¿sabes? Y NSD puede ayudarte a mejorar la asignación de capital en ProShip. Entonces, yo te diría que, claro, la asignación puede mejorarse. Estamos hablando con la empresa, pero si no pagas el cash, pues no lo pagas, ¿no? Sigue un buen problema. Y otra acción, otra empresa que tenéis en vuestro top, entre vuestras mayores posiciones en el fondo, es Ginebra, de Filipinas. ¿A Ay, qué se dedica esta empresa? sí, es súper interesante Ginebra. Es también es una filial de una matriz que se llama San Miguel. Perdón, San Miguel. Y San Miguel es la empresa F&B más grande del país. Y Filipina, Ginebra es la filial en Filipinas. Y básicamente venden gin, que no, Ginebra, sí, también. O sea, es claro el nombre, no engañan con el nombre. Venden Ginebra y exacto. se llama Ginebra. Muy bien. Sí, y Ginebra es los filipinos, pues seguro que está bastante popular en España y en UK y todos esos países. En Francia se está poniendo más popular también, pero los filipinos son los primeros consumidores de gin, de Ginebra, perdona, en litro por persona del mundo, sí, del mundo. Entonces, Ginebra ha sido una empresa que no ganaba nada durante años, por tema de ser pequeño en un sector donde necesitas, donde el tamaño es importante, por tema de producción ineficiente. Tenían bastante deuda y márgenes muy bajos porque no tenían buenos productos de fabricación, y han mejorado muchas cosas. Lo que tienes que saber es que en Filipinas la marca de Ginebra tiene casi 200 años. O sea, es una institución local, no es un alcohol como cualquiera. Es realmente el alcohol del país, es lo que consumes en casa. No lo consumes saliendo en bares mucho, lo consumes en casa con tu familia. Y cuando invitas, no sé, a tu familia a cenar o cosas así, pues bebes ese alcohol. Y lo que pasó es que pues esta empresa por el tamaño pequeño y todo eso no interesaba a nadie. Hemos visto que con la pandemia estaba muy bueno para la demanda, volumen creciendo, la Ginebra poniéndose más popular. Tienen casi toda la cuota de mercado del país para Ginebra, entonces muy interesante. Llegaban a un punto entonces eso, la demanda muy bueno para los márgenes, ¿no? Que se están normalizando, y la empresa había acabado
reembolsar su deuda, entonces han empezado a distribuir más caja, ¿no? Entonces el dividendo está subiendo, han comprado un poco de acciones, ya todo eso. No tiene sentido para nosotros que una marca así, con cientos de años de historia, cotiza a 8 veces el PER. 8 o 10 veces, depende de lo que piensas de los resultados, pero claramente eso es una marca que cada filipino conoce, a cada filipino les gusta y ya no había bastantes ojos mirando esta empresa. Ahora lo bueno es que, sabes que en Filipinas, por ejemplo, hablábamos de los datos financieros, lo que te dan en Filipinas es te dan la cantidad de inversores extranjeros que detienen una empresa. Entonces eso es un buen proxy para seguir y ahora está subiendo. Entonces, si ves la subida este verano de la acción, es porque teníamos extranjeros poniendo más interés en esta empresa. Sigue una empresa, después de la subida, sigue una empresa de este tipo con buen rendimiento, buen retorno sobre capital y sigue una de las más baratas del mundo en tema de PER, sin duda. Y por último, si te parece, nos puedes comentar también otra japonesa que tenéis en el fondo, que es Business Brain. ¿A qué se dedica la empresa? Otra empresa japonesa, pues tenemos varias. Te puedo comentar Avant. Avant o Business Brain, la que prefieras tú. Cualquiera, bueno, porque Avant ya la comentaste un poco, decía para comentar una diferente, pero la que tú prefieras, porque Japón tiene mucho peso en vuestro fondo, ya lo comentaste, casi el 45%, también por lo que dices, que te gusta comprar barato. Tengo aquí apuntada tu frase, lo que es cómodo raramente paga bien, la tengo aquí apuntada para hacer la taza, por supuesto. Y bueno, lo Sí, que sí. tú prefieras. Sí, sí. Pues Business Brain es interesante. Business Brain Showauta, la primera vez que he visto esta empresa, me recuerdo lo de Peter Lynch, ¿no? Que dice que a veces los nombres un poco raros de empresa hay que mirar, ¿no? Y él hablaba de Pep Boys y he visto esta empresa de consulting que se llama Business Brain, ¿sabes? Y yo estoy como, oye, pues hay que visitarlos. Y hemos descubierto esta empresa, es una small cap japonesa, es bastante híbrida, es un modelo híbrido, tienen una parte de consulting sobre la contabilidad y el IT, y tienen una parte de BPO, de outsourcing. El consulting en Japón, muy interesante porque sabes que las empresas no han hecho demasiado para digitalización y no han hecho, y entonces necesitan, no tienen, y ya, perdona, en Japón no se puede casi contratar a gente, ¿sabes? Es súper difícil porque no tienes bastante población y todo el mundo tiene un trabajo. Si eres joven en Japón, para cada sitio en una empresa tienes 2, 3 ofertas, entonces súper difícil contratar. Entonces las empresas no pueden modernizar, no pueden cambiar, no pueden digitalizar sin contratar a empresas afuera, ¿sabes? Si eres una empresa de, no sé, de industrial o de servicios, no tienes los recursos internales para llevar proyectos. Entonces, eso explica un poco el éxito del consulting en Japón. Pero Business Brain es una empresa, es una consultoría que cotiza a un precio bastante bajo. Eh, Tienen un modelo interesante porque hacen el consulting, pero después tienen gente de programación y cosas así que te pueden hacer implementar los proyectos. Entonces te hacen esta oferta all in one, ¿no? One stop shop, que te van a decir
lo que necesitas. Si necesitas RPA, automatización de tus procesos, y después van a tener los ingenieros para implementar este proyecto. Cuando vas en las grandes empresas, pues trabajan con Accenture, con Fujitsu, con todas esas empresas súper grandes, pero cuando bajas, o sea, empresas medianas en Japón, bueno, Accenture es un poquito caro, Fujitsu también, y les gusta trabajar con Business Brain porque es una alternativa local, con gente japonesa y con precios un poco value. Pagas un poco menos, pero la calidad también está bien. Entonces, tienen eso, ese negocio de consulting. Eh, en tema del BPO, es un poco la misma lógica. Hablábamos antes de que en Japón no hay, el mercado del empleo es muy tenso. Entonces, ahora las empresas, antes, sabes que antes una empresa japonesa te daba un empleo para la vida. Eso está cambiando un poco. Y para mantenerse competitiva, las empresas no pueden seguir haciéndolo todo, ¿sabes? Entonces están empezando a hacer el outsourcing de cosas que no son súper importantes para el negocio. Te doy un ejemplo, Business Brain tiene un software que tiene un tercio de mercado para hacer el outsourcing de tus nóminas, tú pagas. Lo raro es que quizás en España o en Francia ya una empresa normal, entre comillas, no lo hace, trabaja con otra empresa especializadas en pagas y nóminas, ¿sabes? No lo hace eso mismo, pues en Japón todavía lo hacen y entonces este negocio de BPO está creciendo mucho porque ayudan los grandes grupos o las empresas medianas a ponerse más lean y hacer outsourcing de cosas que no añaden value para el cliente. Entonces eso es bastante exitoso. Tienes una empresa con 10% del capital en las manos de empleados, que es bastante raro. Perdona, que no es muy común, es lo que quería decir. Sí. Y pensamos que la empresa puede crecer unos 8-10% al año en los próximos años. Y pagas 0.67 veces las ventas, 14 veces el PER, 3 veces el PER, que no es muy caro para ese tipo de crecimiento. La asignación del capital está mejorando. Han comprado una pequeña empresa, hacen un poquito de M&A y hacen M&A con empresas que pierden dinero, ¿sabes? Han comprado una pequeña empresa en tecnología de Payment Technology. Eh, la han comprado 2 millones de euros. Eh, esta empresa está perdiendo dinero algo como 1 millón al año, algo así, y ahora están ganando 1 millón al año. Entonces, hacen ese tipo de pequeñas adquisiciones estratégicas que no se ven directamente en las cuentas, pero que están mejorando. Y es un poco lo mismo, esta empresa está mejorando. eh, la detención por los extranjeros está subiendo, están empezando a mejorar la asignación de capital y para nosotros es un negocio bastante bueno a un precio demasiado caro todavía. Y otra pregunta, ya terminando con las posiciones, es si quieres comentar algún error. Sí. Em, sí, hay muchísimos. Hay uno que me encanta, es una empresa que se llama Stalergen. Eso era una empresa francesa, era casi la primera inversión que hice con mis nóminas de estudiante. Y Stalergen lo que hacían es, ¿sabes? Cuando tienes una alergia, pues antes hacías como vacunas, ¿no? No sé cómo se dice. Sí, vacunas, sí. Vacunas, sí. Si tu hijo tiene una alergia, pues no es cómodo porque tienes que ir cada semana. Es, es-
es un problema. El tratamiento que existía para el GIAS es bastante heavy, no es muy fácil de hacer, toma mucho tiempo. Y Stalergen inventaron unos tratamientos en forma de patch, De parche, ¿no? de parche y de cosas que se ponen abajo de la lengua, ¿no? Cada día. Y que es súper cómodo, que se puede poner su mismo. Y esta tecnología es súper interesante porque ya tenías una empresa farmacéutica, pero que ya genera caja, con potencial de crecimiento en Estados Unidos, eso, donde el mercado ya no existía para ese tipo de productos. Y tenías un moat súper fuerte, porque para desarrollar ese tipo de producto son 7 años. Entonces, dos empresas se compartían el mercado y ya, la competencia la puedes ver venir de muy lejos, porque 7 años es un tiempo muy largo para tener las autorizaciones para vender el producto y todo. Y yo lo que compré la empresa 10 veces el resultado operativo, juzgando que era una empresa de alta calidad, con un mod muy fuerte, entonces no veía los resultados bajar mucho y pensaba que la expansión internacional sería una fuente de beneficio bastante alta. Y bueno, lo que pasó es que tuvieron problemas en la expansión internacional, tuvieron un problema de ERP, entonces mandaron, mandaron medicamentos no a la buena persona, ¿sabes? Sí, se confundieron con los envíos, ¿no? Confundieron los envíos y bueno, el precio bajó, pero eso es un problema coyuntural. Lo que pasó es que el accionista que controlaba la empresa la sacó de bolsa a un precio súper bajo después de esos problemas. Eso la lección fue que ya puedes buscar negocios como Buffett de alto roche, todo lo que quieras, potencial de crecimiento, moat, lo que quieras, pero si eres un accionista minoritario con alguien que no tiene los mismos objetivos que tú, es súper difícil. Y perdí dinero invirtiendo en esta empresa. El problema de producción no era un problema grave, porque no es, pierdes tiempo, pero si el potencial de la empresa sigue igual, pues compras más. Pero el problema era que la empresa nos sacó de la bolsa, entonces a precio bajo. Y ya, eh, eso me influenció bastante. Y ya, ahora en Asia estamos súper exigentes con la gobernanza. Quizás haremos errores, espero que no, pero seguro que pasará. Pero estamos cuando ya hemos vendido empresas en Asia porque teníamos dudas sobre la gobernanza y no queremos jugar con ese tipo de escenarios. Otra error corta es Tolly, es una empresa en Japón que vende productos de suelo, es un competidor de Target en el mercado local. Y ya, no solo Tolly, lo que pasó es que había visto un crecimiento de los márgenes, había pagado un precio que asumaba que el crecimiento iba a seguir, porque habíamos visto a la empresa y decía que los márgenes podían seguir creciendo. Y hice un error, es que no sé si te recuerdas la frase de Buffett que dice que cuando un management con una buena reputación encuentra un negocio con una reputación para hacer un mal negocio, pues es la reputación del negocio que se queda intacta, ¿no? Es algo así la frase. Sí, sí. Y bueno, es lo que pasa, es que eso es un negocio, es un mal negocio. Si es buen margen es 1 o 2 años, no porque el management está bueno, porque es así el petróleo va a tu lado y la demanda va a tu lado y ese tipo de negocio, tu pricing power es muy bajo. Entonces, cada año tienes objetivos de márgenes
que pueden subir y cada año pasa algo. Es un poco un value trap, es que si ganas 10 millones un año, pues el año próximo tienes el coste de raw material cost que está subiendo, coste de transporte que está subiendo, y bueno, lo que pasa es que no puedes, es bastante difícil pasar esos costes de una buena manera a tus clientes. Entonces ese tipo de negocio tenía demasiado confianza en la capacidad de generar caja, ¿no? Antes de las preguntas finales, Julien, yo tengo una pregunta que es, además de vuestro fondo, el fondo ASI de Amiral, ¿tienes algún fondo o inversores de referencia para ti en Asia? Ya pueden ser de algún país concreto o inversores particulares, lo que se te ocurra. ¿En Asia específicamente? Sí, en Asia específicamente. Ya que estamos hablando de Asia, si conoces algún fondo, pues puede ser de algún país concreto, de Hong Kong, de Japón, Eh, o algo generalista, o algún inversor, aunque sea inversor no asiático, pero que invierta en esta geografía. no, la verdad es que no miro mucho los fondos en Asia. Y te digo porque mi teoría es que es súper difícil mirar un fondo, porque cuando miras un fondo, primero hay que ser la misma persona que lo gestiona todo el tiempo, ¿no? O sea, si miras un fondo de una marca grande, no sé, no sé, JP Morgan, o tienes algunos fondos buenos que puedes encontrar con screening, pero los gestores cambian y a veces veo fondos y es súper difícil entender por qué la persona ha cogido esta decisión de comprar tal o tal empresa. Entonces, lo que hacemos en Asia es mirar lo que dicen los CEOs, ¿sabes? Yo tengo un poco esta idea de que a veces los mejores inversores son los empresarios. Buffett te decía, tenía esta frase: soy un mejor inversor porque soy un businessman y soy un mejor businessman porque soy un inversor. Y lo que yo hago es hablar con las empresas, ¿sabes? Y si por suerte puedes hablar con alguien como el CFO o el CEO, preguntar, oye, ¿cuál es la empresa que te da más miedo? ¿Cuál es la empresa que lo está haciendo bien ahora? Hablar con gente, con expertos, y normalmente te dan nombres de empresas que lo están haciendo bien y seguro que pueden ver ese tipo de cosas antes de los inversores. Entonces es lo que hago. Sí que hay un fondo en Japón que es muy interesante, se llama Shiozumi Asset Management. Es un señor japonés que trabajaba con Soros y ahora está gestionando su dinero propio desde años. Y ese señor casi no mueva su cartera, es muy a largo plazo, pero muchas veces, ¿sabes? No compro sus empresas porque yo no entiendo, no son negocios que entiendo yo. Pero Shiozumi en Japón es súper interesante. Para el resto de Asia, pienso que hay que mirar a lo que hacen las empresas inteligentes, ¿sabes? Igual si no cotizan, ¿sabes? Pero mira lo que está haciendo Sea, donde está invirtiendo Tencent en Asia, ese tipo de señales. Bueno, pues muchas gracias, Julien, por exponer las tesis, por hablar largo y tendido sobre inversión en Asia. Y ahora vamos a continuar con unas breves preguntas sobre ti para conocerte un poco mejor. Va a ser preguntas rápidas, que esperamos también una respuesta rápida. Y empiezo yo preguntándote por que elijas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Platini. Platini, el futbolista francés. Sí, me encanta. Muy bien, muy Sí, original, muy original. Por aquí todo el mundo dice Rafa Nadal, pero ¿ves? Platini Platini no me lo dijo gusta. nadie. Yeah. Un artista. Farel, el pintador. Ujú. Sí, súper, es un arte súper especial. Yeah, me encanta. Un empresario. Xavier Niel.
el empresario francés de Telecom, fundador de Iliad, y hace muchísimas cosas de inversión en tecnología. Es impresionante lo que hace. Xavier Niel con X, ¿no? Sí. Ok. ¿Filósofo o pensador? Marcus Aurelius, con el estoicismo. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Hoy, bueno, para quedar en el tema de Japón, te diría el Kodawari Ramen en París. Es un restaurante de ramen increíble y, bueno, puedes pedir cada ramen ahí. Los gyozas son buenos también. Increíble, te crees en Japón, es barato, es súper bueno, increíble. Una canción. All Night de Par of Stellar. Una película. Django Unchained. Muy buena. A mí me encanta Tarantino. eh, Casi todo de Tarantino también, pero Django Unchained muy Eres, bueno. eres de los míos. A mí eso me gusta. Y por último, un videojuego. GTA, ya, Grand Theft Auto. Ya, pienso que es un juego que cambió, ¿sabes? Con GTA 3 cambió la historia del videojuego, ¿no? Es innovación desde años, es un seguimiento increíble, Totalmente. o sea, es casi no por el juego, sino por lo que representan en el mundo de los videojuegos, ¿no? Totalmente. Dicho esto, llegamos a la parte de las preguntas finales y es, ¿qué has aprendido este último año? Pues pasé bastante tiempo haciendo programación en Python y aprendiendo cómo funcionan las bases de datos. Sabes que hay varios tipos de bases de datos ahora. Muchas cotizan en la bolsa, de hecho. Eh, y ya programación es algo súper interesante porque primero con Python puedes hacer muchas cosas, puedes ganar tiempo, puedes automatizar. Y ya pienso que tiene esta forma de, ¿sabes? Cuando el ordenador hace todo lo que le preguntas, pero si no hace lo que quieres, es que tú hiciste un error de lógica, ¿no? El ordenador no piensa, solo hace lo que le preguntas. Entonces es bastante... Hay una relación con inversión, porque tienes que tener lógica y si te equivocas, ya es tu falta. Entonces bastante interesante Python este año. ¿Y qué tienes intención de aprender en el futuro? Bueno, el futuro próximo. Pues empecé el japonés que estoy haciendo ahora. Lo hago, sabes, tanto para mí que para el trabajo, pero también por interés propio, por la cultura y todo eso. Y ya pienso que hay algo como, sabes, parece imposible para la gente, pero por los kanji, difícil de leer, pero la verdad es que, bueno, yo lo miro así, tienes 2000, con 2000 kanji ya puedes leer como el periódico, ¿no? Entonces, si aprendes dos al día, pues son unos 700 al año, en 3 años lo puedes hacer. Entonces, ya voy con un año, un poco más, y ya voy a seguir con un poco de japonés. Y terminamos. Consejos y libros para inversores. El libro que me gustó mucho se llama Financial Shenanigans. Sí, No sé, seguramente lo conoces, sí. de Howard Marshall. Mm. De hecho, pasó hace unos años en Barcelona y Madrid para hablar de su libro. Y no, es un libro súper interesante porque bueno, te enseña tricks de contabilidad, ¿no? Para un poco engañar a la gente. Y lo que me gustó mucho es que te hace darse cuenta de que la contabilidad normalmente es un reflejo de la realidad que se puede utilizar para engañar, ¿no? Entonces, te ayuda a poner en duda, ¿sabes? Lo que lees, ¿sabes? O sea, a preguntarte, los estados financieros te dicen algo, pero ¿cuál es realmente la verdad?
Entonces, súper interesante. Y no, para consejos, pues yo no sé si puedo dar consejos, ¿sabes? Pienso que es un ya hago eso desde 10 años, entonces es un poco difícil dar consejos en inversiones, pero lo que para Asia lo que haría es enfocarse en uno o dos países, porque como comentamos antes, la bolsa es tan grande. No hace falta buscar un día en Filipinas, un día en Malaysia, un día en Japón, pero enfocarse bien en un país y entender dónde encontrar la información y ya enfocarse. Eh, si necesitas 20, 30 ideas, solo Japón ya puedes hacer todo lo que quieras. Hay 3.600 empresas cotizadas, entonces pienso que enfocarse. Y segunda cosa, como comentaba antes, yo lo que he visto es que ya a veces es útil buscar cosas que no son muy cómodas y que salen un poco de lo común, pero eso seguramente que todo el mundo que nos escucha ya está un poco convencido de eso. Entonces, ya está. Muy bien, muy bien. La verdad, muy interesante. Como dije al principio, la verdad el tema de Asia es algo que me parece súper interesante y yo creo que va a ser sin duda una de las zonas del planeta que más puede crecer, más puede desarrollarse. Yo creo que cada vez más importancia va a tener a nivel mundial, sin duda. Ya no por Sí, China, sino en general a otros países. sí, Y de hecho es una pregunta que yo siempre le hago a la gente para coger conciencia realmente de lo que puede ser Asia. Siempre le pregunto, ¿cuánta población tiene Indonesia? Nadie lo sabe. Y es un país que tiene 270 millones de personas. sí, Es un absoluto gigante, es el país con más población musulmana del mundo y es absolutamente inmenso. Vietnam también son como 90 millones, o sea, es increíble. Lo de Asia es alucinante. sí. Y la mitad de Indonesia, la mitad de la población abajo de los 30. Es, Por debajo de los 30 años. es increíble. Sí, sí. Sí, sí, pirámides demográficas además así, que son pirámides de verdad, no como en Europa, que, que Sí. dejaron de ser pirámides hace mucho. Ya. Y no, última cosa que Si quieres pensé hacer algún en, último comentario para aprovechar a saludar a la familia o lo que eh, sea. no, si quieren hacer screening en Asia, un consejo también que pensé es mirar a los datos, porque hay varios datos que solo pertenecen a un país. Te he dado el ejemplo, ¿no? del el porcentaje de detención por extranjeros, pues eso se puede utilizar para encontrar ideas, ¿no? Nosotros lo hacemos y no es cada país que lo tiene. Entonces, cada país tiene, pues, aquí te he dado un ejemplo, pero hay que ver, hay otros. Cada país tiene sus datos especiales que te puedes encontrar, que te puedes utilizar para hacer tipo de screening o encontrar ideas. Eh, Porcentaje de detención por extranjeros funciona bastante bien. Ujú. Ya, entonces, ¿por qué invertir en Asia? Pues que es el mercado más grande del mundo. 65% de los IPO en el mundo están en Asia. El mercado está creciendo mucho, digo, la cantidad de empresas cotizadas, y son más baratas que en otros lugares del mundo, y además todavía no están seguidas bastante por analistas. Entonces, Pues es un buen mercado para oportunidades, supongo. Y el último punto, si quieres comentarlo, el tema de la mejora de la calidad de los negocios. Sí, cuando hemos lanzado el fondo, ¿sabes? Eh, un cliente nos dijo que seguro que el mercado está creciendo, hay más empresas que cotizan ahora, pero la calidad es mala. Y lo que hemos hecho es mirar el retorno sobre capital empleado, y resulta que no es verdad, que desde 2015 el ROCE de las empresas que llegan a la bolsa está subiendo. Y ahora tienes todos esos negocios que estaban en manos privadas
que llegan a la bolsa porque tienen una oportunidad de mercado tan grande que necesitan un poco de dinero, ¿no? Y llegan a la bolsa y son súper buenos negocios. El, el, eh, ya, entonces no, la calidad está subiendo eh, en Asia. Pues muchísimas gracias, Julien. Ha sido interesantísimo. Has explicado cómo invertir en Asia, las diferencias entre los países, el caso de Japón, que vemos como una anomalía muy extraña. Y aquí yo creo que lo interesante es aprovecharla. No sé lo que durará, pero parece que hay potencial. Nos quedamos con tu frase. Lo que es cómodo raramente paga bien. Tienes el copyright, puedes vivir de ella en el futuro. Puedes hacer un NFT si quieres de ella. Sí, muy buena idea. Hostia, esa es buena. Gracias también por compartir las ideas. Y para terminar, te cedemos el micrófono, o os cedemos a ambos el micrófono para comentar lo que queráis. Yo simplemente daros las gracias por la oportunidad. Desde Amiral Gestión creemos que la inversión en Asia tiene sentido en todas las carteras. Evidentemente el porcentaje depende de factores personales, pero creemos que toda cartera debe de tener cierta exposición a Asia. Quizás a lo que estamos acostumbrados es a una exposición pues, muy directa a compañías chinas, a compañías grandes, y normalmente excluyendo Japón. Y justo nosotros creemos que lo que más sentido tiene, y es un poco lo que ha explicado Julián durante la conversación, es tener exposición a toda la región sin excluir ningún país, que Japón debe de tener presencia en una buena cartera con exposición a Asia por todos los motivos que ha explicado Julián. Y encima, si sigue así la tendencia de IPOs en el país, dentro de menos de 8 años habrá más cotizadas en Japón que en Estados Unidos. Y evidentemente las valoraciones nos parecen interesantes. Y por último, el tema de las small caps. Creemos que la exposición a small caps tiene todo el sentido, pues porque hay muchas ineficiencias que, como habéis comentado, no se producen en otras regiones del mundo. Así que por todos esos motivos nos parece que un fondo como Sextan así, pues es una oportunidad de tener exposición a un mercado que nos parece muy atractivo, muy poco analizado, podríamos decir olvidado por la mayoría de inversores, a pesar de que ya empieza a venir dinero institucional, de que hay fondos, pues Apolo, KKR, grandes jugadores a nivel internacional están poco a poco incorporando exposición a la región. Todavía, pues, como ha explicado Julián, sigue habiendo oportunidades muy, muy, muy evidentes que en un contexto como el actual de mercado, donde tienes algunas regiones tan caras, pues nos parece que tiene todavía más sentido tener exposición. Y Julián, vamos, corrige, matiza lo que consideres. Ya no, para mí nada. Muchas gracias por el tiempo y está súper interesante hablar con vosotros de Asia. Y no, está para mí. Vamos a seguir encontrando ideas y ya, súper contento de intercambiar ideas en ese podcast. Gracias. Muchas gracias a ti, Julián. Muchas gracias, Pablo. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.